Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Buenas noches, profe. Buenas noches, Mercedes. Sí, señor. Bueno, gracias, Anita. Hola, Mercedes. Hola, profe. Uy, te escuchas bajita, bajita, por allá lejos. Te escuchas súper lejos. Hola, profe. Ni porque estuvieras en la costa. ¿Cuándo? Esta noche. Ay, mamá, pero ¿y entonces no sabíamos, mamá? Bueno, esperemos un minutico más, como por darle los 5 minutos de gracia a la gente. Profe, gracias por la llamada.
por tu atención. ¿Oíste? No seas así que de verdad, mira, de verdad tenía una semana tan pesada, perdón. Me queda muy fácil que tú me llames, de verdad. Pero me da pena. No, tranquila, mira, tú me llamas y si yo estoy ahí, yo te contesto sin problema, no hay lío. Es que a veces créeme que son tantas cosas que no es porque no merezca la atención, claro que la mereces, pero verdad que estas últimas 2 semanas han sido tan fuertes, tan fuertes. Me Entonces, imagino. si tú No me te quieres preocupes. llamar, ¿sabes qué? Si quieres llamarme mañana en la mañana, tipo 9, a esa hora yo creo que estoy por ahí libre como el viento. ¿Te parece? Está bueno, pues. Ok, dale, gracias, profe. Sí, no, tranquila, llámame que no hay lío. Ay, Dios bendito. Bueno, empecemos por amor y respeto a ustedes, ¿listo? Entonces, espérenme, hoy vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar un tema precisamente que quiero compartir. Listo, ahí pueden ver ya. Sí, profe. Listo, entonces ya hemos salido, digamos que al inicio que podemos trabajar en lo que tiene que ver con evangelios y hechos. Ahora vamos a empezar un recuento de cartas paulinas. Recuerden ustedes que en este primer bloque lo que nosotros vamos a ver en este primer semestre del Nuevo Testamento 1 son digamos que la introducción y las generalidades de los libros. Aquí no vamos a profundizar porque ustedes van a tener, digamos que el Nuevo Testamento 2, 3 y 4, perdónenme, la oportunidad de trabajar esto ya con minucia. Lo que vamos a hacer nosotros es tener acercamientos, ¿listo? Para que cuando ustedes tengan su semestre 2 y en adelante, pues ustedes ya vayan con un buen conocimiento al menos de lo más básico, ¿listo? Entonces, una de las cosas que ustedes y yo sabemos, no necesitan que nos lo expliquen muchas veces, es que Pablo es una de las figuras más importantes, obviamente sin desconocer a Jesús y sus discípulos. Pero implícitamente Pablo también se torna, muchos teólogos también lo han convertido en discípulo de Jesús, ¿sí? Porque fue el mismo Jesús quien lo llamó. Entonces, vamos a ver dentro del pool de discípulos a Pablo, ¿sí? Entonces, por ende, Pablo es una de las figuras, pues, naturalmente más importantes, pero una característica que tiene Pablo son sus viajes misioneros, ¿sí? En el desarrollo de los viajes misioneros vamos a ver el desarrollo de teología dependiendo del lugar, el contexto y la problemática que tuviese cada uno. Por eso vamos a ver las cartas paulinas que tienen una trascendencia en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta es que Pablo, de una u otra manera, ¿sí? Tiene esta frase, y esta frase es una de las características de él, y es ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a encontrar dentro de esas particularidades y características, por ejemplo, es que sus cartas son los primeros escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Ya nosotros vimos por historicidad, por fechas, la composición de los evangelios. Y las cartas de Pablo se encontraron todavía antes que las de los evangelios. Dice también, suministran los primeros datos sobre el origen, estructura y desenvolvimiento de una serie de comunidades cristianas. Pablo, o las epístolas paulinas, nos van a hablar de ese desarrollo de las iglesias en el primer siglo, ¿cierto? Su objetivo principal es extender la iglesia de Cristo y el mensaje de salvación. Recuerden ustedes que nosotros veíamos que
hablando de la elección, hablando un poco precisamente de Hechos de los Apóstoles, que el objetivo principal del Señor Jesús era que ellos fueran testigos, ¿cierto? Y que fueran testigos en Judea, Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Parte del cumplimiento del momento para la extensión de la iglesia fue Pablo clave y sobre todo por eso sus viajes misioneros. ¿Listo? Su objetivo principal es extender la iglesia de Cristo y el mensaje de salvación. Ese es el mensaje principal. Es como la persona de Pablo, podríamos decir que es un judío de raza y religión, pero de cultura griega y ciudadano romano. Estas tres características son las que uno muchas veces se puede confundir. Entonces, ojo, judío de raza y religión, ¿no? Pero de cultura griega, porque fue levantado en el mundo griego. Pero tenía ciudadanía romana, ¿sí? Entonces, digamos que Pablo es una combinación de todas las culturas de la época, de todas las ciudadanías de la época, de todas, digamos que las religiones, ciudades de influencia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Judío de raza y religión, pero de cultura griega y ciudadano romano. O sea, Pablo tiene unas connotaciones, unas características muy especiales. Dice, en un principio sintió un rechazo total a los creyentes en Jesús, se lanzó a una persecución encarnizada, ¿sí? Eso, digamos que ustedes ya lo conocen por historicidad. En el año 36 después de Cristo, o de la era cristiana, después de un misterioso encuentro con Jesús, Pablo inicia su tarea de prolongar el mensaje y formar nuevos grupos de creyentes según Hechos capítulo 9. Entonces aquí vamos a trabajar parte de Hechos y Romanos. Pero una de las cosas que ustedes y yo debemos entender es que, digamos que por historicidad, más o menos sobre el año 36 después de Cristo, ustedes saben que son aproximaciones de muchos. Pablo tiene una transformación total, de su estilo de vida, ¿sí? Aquí lo que estamos hablando es de características generales que debemos tener en cuenta. Sus viajes misioneros, el primero por Chipre al sur de Asia Menor, el segundo por el centro Asia Menor, Macedonia y Grecia, el tercero por Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia y Grecia, y el último desde Cesarea a Roma como prisionero de los romanos. Sí, regularmente ustedes lo van a encontrar en la mayoría de historicidad de Pablo, se habla de 3 viajes misioneros que son los 3 primeros. Sí, entonces, porque ustedes dicen, pero ¿y ese cuarto? El cuarto se considera también un viaje evangelístico, porque si usted recuerda, cuando Pablo es apresado y viaja a Roma, igual él comparte el evangelio en Roma, ¿sí? Entonces, por eso se habla de no 3 viajes como lo hemos conocido siempre, sino que también se habla de un cuarto. Regáleme un segundo, por favor, un segundito.
Listo, perdónenme, discúlpenme, pero tenía que solucionar una cosita aquí. Listo, entonces, bueno, estábamos hablando que regularmente usted va a encontrar 3 viajes misioneros, ¿cierto? Pero se considera hoy, en la actualidad, estoy hablando de hoy, ese 4.º viaje misionero porque de una u otra manera ese viaje pues tiene algo de evangelización cuando él llega a Roma también. ¿Listo? Puntos de su doctrina, esto es clave, muchachos. Esto es clave para poder entender precisamente las cartas paulinas. La primero, justificados por la fe. Segundo, la gracia de Dios. Tercero, Jesucristo crucificado. Cuarto, la iglesia, cuerpo de Cristo. Y 5, apóstol de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, ya más adelante hablaremos de cada uno de ellos. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que usted sepa que el centro de la doctrina y de la teología paulina está centrado en estos 5 temas, ¿sí? Se lo repito, justificado por la fe, la gracia de Dios, Jesucristo crucificado, la iglesia cuerpo de Cristo y apóstol de Jesucristo. ¿Listo? Ahora, características de las comunidades paulinas. Esta es otra, digamos que, dato que usted debe tener y no perder mirada, ¿sí? Entonces dice, enclavadas en las regiones costeras del norte del Mediterráneo, ¿sí? O sea, dentro del Imperio Romano. Comunidades establecidas en centros urbanos en el mundo helenista. Comunidades domésticas formadas por cristianos de procedencia judía y pagana. Y comunidades que querían ser santas. Esas son las características principales precisamente de las comunidades paulinas o de las comunidades que al menos parte de su escritura nos difiere, nos relata. Entonces, esto es importante porque dependiendo muchas veces también de la posición geográfica, usted lo aprendió en hermenéutica, también va a depender el estilo de teología y obviamente el mensaje de la teología, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Listo? Sus cartas, escritas en griego común, comunican su concepción teológica y espiritual del misterio de Cristo. Crea las fórmulas básicas de la fe cristiana, son 13, no incluyendo la carta a los hebreos, ¿sí? Recuerden ustedes que la carta a los hebreos, lo vamos a ver más adelante, muchos se la atribuyeron a Pablo, pero por digamos, estudios posteriores se dieron cuenta que Pablo no la pudo haber escrito, ¿sí? Entonces, Hebreos no entra dentro de, en este momento, el pool de las cartas paulinas. Pero cuando veamos Hebreos, pues ya lo vamos a ver con calma. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Hoy no los he escuchado y me preocupan. Muy buenas. Para lo de sí, dime, Mercedes. No, Empezaba a la historicidad, ¿cierto? Entonces te hago una pregunta, ¿en qué medida la... Mercedes, espérame porque se te escuchó el recortado y no te entendí. ¿Me repites, por favor? Como cosa ya. ¿En qué medida, profe, con respecto a la historicidad, influye la escritura de las cartas de Pablo e incluso lo que tiene que ver de pronto con los viajes misioneros, fechas y todo eso en su historicidad o más bien en la identificación exacta de la fecha de su existencia? Pero no te entiendo bien la pregunta. No sé si es el O sea, disculpe, profe. Dime, perdona, señora. No, que me disculpe que no fui de pronto bien clara para explicarlo. O sea, No. Tienes como problemas de internet porque a veces se me entrecorta, entonces quedo como, pero no eres tú. Si quieres, repíteme, por favor, discúlpame, pero creo que es como tu internet, pero no hay lío, dale. Ok, profe. ¿En qué medida influye la fecha de la escritura de las cartas, o más bien o sus viajes misioneros, para identificar la fecha en que existió Pablo? Porque por eso también hay como disputa. Yo quiero saber más o menos, y también su historicidad.
la historicidad de su existencia misma, o sea, que si es una prueba, si se puede identificar en algo, la fecha de la escritura de las cartas con la historicidad de él. ¿Por qué? Porque en algún momento leí, profe, que había como una línea de tiempo de la existencia de Pablo y que va dependiendo, o sea, va como depender de la fecha de las escrituras y de los viajes misioneros, entonces radican la fecha de Pablo, de la existencia de Pablo en fechas diferentes. No, pues de hecho es la primera vez que escucho esa teoría, porque digamos que por historicidad, por escritura, el tiempo cronológico de Pablo casa sin problema. Sin embargo, te vas a dar cuenta ahorita en el desarrollo de las cartas, Mercedes, que sí, digamos que en el tiempo historicidad sí nos da, sí nos da. Entonces, deja que vayamos desarrollando ahorita las cartas y demás, y tú me mandas igual. Si surge una duda o algo, la vamos resolviendo, ¿listo? En la medida que vayamos avanzando, digamos que Pablo, hoy, ¿qué estamos haciendo ahorita? Digamos que teniendo generalidades, lo que estamos ahorita atendiendo son como el acercamiento, acuérdate, nos estamos acercando poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, ya hablar hoy que, no sé, los que han estudiado antes saben que siempre se habla de los viajes misioneros, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablar que muchos ya consideran que un cuarto es la isla, perdón, la isla no, ir a Roma, la ciudad de Roma, y ya algunos dicen, no, pues que darme un periódico, entonces sí, aunque fue esclavo o prisionero, mejor, el periódico en Roma, y entonces uno podría decir, oiga, tienen razón, ¿sí? Pero algunos podrían pararse y decir, no, son tres, para mí son tres, ok, no vamos a discutir por eso. Estamos hablando de los viajes entonces, que si fueron cuatro, incluyendo el de Roma, siendo entonces cautivo, ¿sí? John Alexander, señor. Hola, profe, buenas noches. Uy, John Alexander, milagrazo. Sí, ¿no? Profe, yo creo que sí fueron 4 viajes, solamente que el último fue financiado por el Imperio Romano. Sí. Sí. Es una buena deducción, una teología muy bien. Entonces, sí, por eso es que hoy se está hablando, porque regularmente yo recuerdo cuando empecé a estudiar se hablaban de tres, pero realmente sí podríamos hablar de cuatro, porque digamos que si se habla de viajes misioneros, él también hace una misión en Roma antes de morir, ¿sí? Y también es un viaje, ¿no? Entonces, por eso hoy se habla de 4 viajes. Bueno, entonces, eso para tenerlo en cuenta. ¿Listos? Entonces, gracias, Mercedes. Ahorita entonces seguimos resolviendo cositas que van saliendo poco a poco. Me avisan cuando puedan ver otra vez de nuevo mi diapositiva. ¿Listo? Ok. Ya, profe. Entonces, gracias. Sus cartas, escritas en griego común, ¿sí? Comunican su concepción teológica y espiritual del misterio de Cristo. Crea las fórmulas básicas de la fe cristiana. Ustedes saben que la mayoría de la teología de hoy está basada precisamente en las cartas de Pablo, porque digamos que quien fundamenta para la iglesia la teología, la manera de vivir, la postura cristiana, está siempre en Pablo, ¿no? Ahora, hay algo que usted debe entender, que es esto. Se habla de unas cartas querigmáticas. Primera y segunda carta de los Tesalonicenses 50 y 51. La iglesia es una comunidad floreciente. ¿Qué es querigmático? ¿Qué es querigmático, muchachos? Querigma. Busquen en San Google qué es querigma. Por favor. ¿Qué es querigma? ¿Qué encontraron por querigma? Profe, ya lo tengo. Buenas noches. Dice, es un género literario bíblico de sesgo oratorio que actualmente podría estar representado como el anuncio de una buena noticia. ¿Qué les dice entonces cuando hablamos de escritura querigmática en sus palabras? ¿Cómo lo podrían definir? Según lo que nos acabó de decir Henry. ¿Cómo lo podríamos definir? Profe,
A mi parecer, y según lo que decía Google también, es una predicación apostólica que anuncia a Jesús como Salvador. Bueno, y entonces, ¿por qué podremos decir que estas dos cartas son querigmáticas? Profe, ¿cuál es? Primera y segunda. No vi bien ayer. Primera y segunda carta de los tesalonicenses. Están dedicadas a hablar de la salvación, Sí, por ahí va, sí, ¿qué más? digamos, no sé si cabría que hablar como de pronto o sea, el verdadero significado de la salvación y cómo se debe, no sé si está bien el término aplicar a la gente o cómo debemos llevar ese mensaje de salvación. Ok, bueno, póngale claro. Sí, sí, dale, por ahí va. Cuando hablamos de cartas querigmáticas, son cartas que repican en conocer a Jesús. O sea, a pesar, digamos, que había un primer conocimiento de Jesús, cuando se habla de cartas querigmáticas, hay un énfasis en primera y segunda de los tesalonicenses por ir a Jesús, por conocer a Jesús. Es parte de lo que ustedes acabaron de decir. Entonces vemos que a diferencia de las otras, aquí sí hay un énfasis y un interés en que la gente que aunque conoce a Jesús o ha escuchado a Jesús, realmente conoce a Jesús. Por eso se habla de cartas querigmáticas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Gracias, sí, es todo lo que ustedes. Entonces mire, por ejemplo, la primera carta, dirige palabras de aliento y consuelo, habla de pureza, trabajo y destino en los triunfos. La segunda carta, hay que seguir trabajando, se dan cuenta, hay una repercusión, no dejarse atrapar en las redes de un estéril parasitismo religioso. Entonces, por eso hablamos que hay un repique, ¿no? O sea, usted ya conoce a Jesús, pero como que hace entender que esa influencia que hay sobre la iglesia del primer siglo a veces es más grande y hay un énfasis en Pablo de, venga, o sea, siga dándole. Hay que seguir trabajando a pesar del contexto que nos rodea, ¿sí? Entonces, por eso se habla de unas cartas querigmáticas, ¿sí? Que tienen un énfasis en Jesús, en volver a Jesús, en tener a Jesús, a pesar de que ya se conocen. No sé si me hago entender con esto, pero eso tiene que ver con lo querigmático, ¿sí? Y estas cartas particularmente tienen esas características. Grandes cartas. Corintios, Gálatas, Romanos, ¿sí? Recuerden ustedes, y bueno, lo vamos a ver cuando veamos el desarrollo de los libros, que por ejemplo, primero y segundo de Corintios es un gran bloque, ¿cierto? Pero por composición y digamos que por el desarrollo de la composición literaria, toman la decisión de separar las dos cartas, ¿sí? Sin duda alguna hay dos momentos también de su escritura, pero se trató de manejar en un gran bloque porque eran dirigidas a la misma iglesia, ¿sí? Pero digamos que al ver Corintios como una sola composición, pues es una de las grandes cartas que precisamente da Pablo a conocer. Los Corintios, Gálatas y Romanos son las grandes cartas de la escritura paulina, ¿sí? Por ejemplo, carta a los Gálatas. Galacia se encontraba en una crisis de identidad cristiana, provocada desde afuera, por ello Pablo utiliza un tono polémico, incluso agresivo en algunas partes, ¿cierto? El contenido de Gálatas, por ejemplo, es la salvación del hombre a través de Jesucristo. Jesucristo es el único salvador. La fe es amor. El hombre recreado por Dios a imagen de Jesucristo será capaz de superar el pecado y la muerte, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de grandes composiciones, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, dentro de las composiciones más grandes que tuvo Pablo, sin duda alguna es Romanos, ¿sí? Romanos es una de las cartas que digamos que teológicamente da argumento al resto. Pareciera en un momento determinado que Romanos es como en un momento el piso teológico para la composición de las demás cartas, hablando de teología, ¿no? Hablando de la teología, no de tiempos, historicidad, no, sino que Romanos es como el bloque, haga de cuenta, es como el colchón que sostiene toda la teología para todas las iglesias en las que Pablo precisamente tuvo la oportunidad de ir. Entonces quiero
en este momento que veamos los videos que a mí me gustan y que son característicos, un poco precisamente para que podamos entrar ya a la escritura paulina y ahorita podamos en un momento determinado empezar a trabajar. Espera un segundo. Empecemos a trabajar un poco ya la escritura paulina. Entonces, permítanme les comparto aquí. Ya, ahora sí. Permítanme les comparto aquí. Quiero que hagamos un poquito esto, porque es importante que empecemos a acercarnos un poco ya a la escritura de las grandes cartas, ¿sí? No tiene Profe, sonido. no se escucha. Escucha. ¿Perdón? No se escucha, profe. ¿Los demás les pasa lo mismo? Sí, señor, no se escucha. Ah, bueno, espérenme, yo lo arreglo. Déjame un segundo. Ya. De la Torá de Moisés. Carta de Pablo a los Romanos. Es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara, y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo.
Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto.
Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Listo, aquí hay unas cosas muy interesantes que vendremos a trabajar en la próxima clase sin duda alguna, y es parte de la historicidad del contexto de las cartas, ¿sí? ¿Por qué el desarrollo de cada una de las cartas? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer, en medio de estas clases. Y vamos a empezar precisamente con la más grande, que es Roma. Ya se nos dio luces en el video de que había una división interna entre los mismos judíos, y uno de los aspectos más importantes para Pablo era unirlos a través de la teología, a través del explicarle precisamente qué era realmente el sentido de ser creyente, ¿sí? Ahora, una de las cosas que vamos a ver que definitivamente hace parte de Pablo, y creo que fue inspiración del Espíritu Santo, era sostener las iglesias por medio de las cartas, pues porque obviamente había una distancia, un solo apóstol equidistante. Entonces, una manera de pastorear y de mantener la doctrina en medio de las iglesias nacientes era precisamente las cartas. Entonces, eso hace muy importante la literatura, paulina. ¿Listo? Bueno, vamos a nuestra clase hasta hoy aquí. El miércoles les voy a pedir un favor, porque el miércoles no voy a poder estar con ustedes por un compromiso que tengo ya previo. Entonces sí les voy a pedir algo, no me haga cara, manito, yo también puedo faltar un día. Entonces les voy a pedir un favor, les voy a dejar en el Classroom o en el Cloud Campus mejor los 3 links de los videos que nos faltan de Pablo. La idea es que usted los pueda ver y usted saque los aspectos más importantes que nos deja cada uno de los videos que les voy a dejar. ¿Listo? Y pues les dejaré esa actividad en Cloud Campus, pues, para que yo pueda evidenciarlo para el miércoles. ¿Listo? Los videos son así cortos, dura cada uno más o menos 5 minutos. Y la idea es extraer lo que más podamos de cada uno de los videos, si ustedes me lo dejen evidenciar a través de lo que escriben. Bueno, ¿sí? ¿Es claro? Entonces el miércoles desafortunadamente no nos vemos Dios mediante hasta el otro miércoles, porque el lunes, como es festivo, no voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, no me hagan caras, yo no voy a trabajar, ustedes tampoco van a estudiar. Entonces nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. ¿Listo? Entonces... ¿Quién dijo que no? Si Alexander está que se estudia. No, si él es una locura. Entonces, confiando en Dios, nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo? Pero entonces sí les recomiendo, por favor, en el trabajo hecho, porque eso es parte de lo que va a empezar a evaluar. Profe, tengo una inquietud. Señor. ¿Hacer un informe por los 3 videos que su merced nos va a dejar o uno por cada video? Pues ustedes sacan las ideas generales de cada video y hacen un sobrescrito. Pero sí, por favor, déjenme evidenciado de dónde sacan cada una de las ideas. Entonces, por ejemplo, el video 2 tal cosa, el video 3 tal cosa, el video 4 tal cosa. ¿Listo? Como para que yo pueda identificar de dónde sacan las cosas y no que me quede tan suelto. Pero su merced lo abre como si fuera una tarea, algo así. Sí, como si fuera una tarea. Usted sube un escrito sencillo, como para yo poderlo ir revisando, y eso me da base para empezar el miércoles también. ¿Listo? Entonces recuerden que este miércoles desafortunadamente no nos vemos, pero sí tienen trabajo. ¿Listo? Eso es lo más chévere. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga. Nos hablamos, juiciosos. Gracias, profe. Gracias, profe, que Dios lo bendiga. Feliz Semana Santa, profe. Chao. Chao.